Amplificación. 1. Introducción. Llamamos señal a toda magnitud eléctrica, tensión o corriente, que varía en el tiempo y mediante esas variaciones transporta una información. Estas señales muchas veces no tienen la amplitud o la potencia necesarias para su adecuado procesamiento, o para excitar determinados circuitos. Por este motivo es necesario utilizar circuitos amplificadores. Los amplificadores controlan mediante la señal de entrada la potencia que una fuente de continua entrega a la carga. De esta manera entregan a la salida una señal de mayor potencia que aquella presente a su entrada. Una posible clasificación de los amplificadores es en lineales o no lineales. Los amplificadores lineales conservan la forma de onda modificando su amplitud, mientras que los no lineales entregan una salida proporcional a la entrada pero no necesariamente conservan la forma de onda. Los transistores tienen una zona de funcionamiento en la que la corriente que circula por dos de sus terminales es función de la excitación que apliquemos sobre el tercero, llamada variable de control. Podemos aprovechar esta propiedad para construir un amplificador elemental, agregando una fuente de tensión y una resistencia. De acuerdo al valor de la variable de control, la corriente que circula por el transistor y la resistencia aumentará o disminuirá, modificando el valor de la tensión a la salida del circuito. Esta conexión recibe el nombre de configuración inversora, ya que la salida disminuye cuando la entrada aumenta, y viceversa. Veamos un ejemplo de esta conexión, utilizando como dispositivo de 3 terminales, un transistor MOS de enriquecimiento canal N. Este dispositivo posee 3 zonas distintas de funcionamiento. Para cada una de ellas, existe un modelo matemático que aproxima su comportamiento, y que solo tiene validez, mientras el transistor funcione dentro de la zona correspondiente. Si el valor de la tensión VGS es menor que la tensión de umbral VT, el transistor se encuentra en zona de corte, y la corriente de drenaje es igual a 0. Si la tensión VGS supera el valor de VT, el transistor está en conducción, y la corriente de drenaje es distinta de 0. En esta condición, existen 2 zonas de funcionamiento posibles. Si VDS es mayor que VGS menos VT, el transistor se encuentra funcionando en la zona de corriente constante. En esta zona, el valor de la corriente de drenaje depende únicamente del valor de la tensión VGS, a través de una ecuación cuadrática. Si VDS es menor que VGS menos VT, el transistor funciona en la zona resistiva u óhmica, en la que la corriente de drenaje depende tanto de VGS como de VDS. En esta zona, el transistor se comporta aproximadamente como una resistencia controlada por el valor de la tensión VGS. Para lograr el efecto de amplificación deseado, debemos asegurarnos que el transistor funcione en la zona de corriente constante. Trazaremos la característica de transferencia, que relaciona las tensiones de entrada y salida. Para los valores de tensión de entrada entre 0 y VT, la corriente de drenaje es 0, y por lo tanto la tensión de salida se mantendrá igual a VCC. A partir de allí, punto A medida que vamos aumentando el valor de la tensión de entrada, la corriente del drenaje se irá incrementando, y el valor de la tensión de salida irá disminuyendo, puntos B, A, E. En el inicio de esta curva, el transistor funcionará en la zona de corriente constante, ya que se cumple la condición, VDS mayor que VGS menos VT.
El valor de la corriente será función exclusivamente del valor de la tensión de entrada, de acuerdo a la expresión correspondiente a esa zona de trabajo. Al llegar al valor de tensión de entrada B*, el dispositivo sale de zona de corriente constante, y pasa a la zona óhmica, donde se comporta como una resistencia, estabilizándose el valor de la tensión de salida, en el correspondiente al divisor resistivo que se forma con la resistencia R. Podemos pensar a las tensiones y corrientes del circuito, como la suma de una componente de continua, más una señal que varía en el tiempo, y que es la que se pretende amplificar. Esta componente de continua es la que fija el punto de funcionamiento del circuito, al que llamamos punto de trabajo. Por ejemplo, si le damos a la tensión de entrada el valor B y Q, estaremos ubicando el punto de trabajo del circuito en el punto C. Una pequeña variación de la tensión de entrada en los alrededores de este punto, provoca una variación mucho mayor de la tensión de salida. Este tipo de amplificador, se conoce como clase A, debido a que el dispositivo activo está conduciendo, durante toda la evolución de la señal en el tiempo. Resulta de suma importancia elegir correctamente el punto de trabajo del circuito. Si lo ubicamos fuera del entorno limitado por los puntos B y D, las variaciones de la señal pueden provocar que en algunos momentos el transistor abandone la zona de corriente constante. Si esto sucede, la onda de salida aparecería recortada, y no se respetaría la forma de onda de la entrada. Veamos otro ejemplo de esta conexión, utilizando ahora como dispositivo de 3 terminales, un transistor bipolar NPN de silicio. Este dispositivo también posee 3 zonas distintas de funcionamiento, con sus respectivos modelos matemáticos válidos para cada zona. Si bien se puede demostrar que la zona de corte, en los transistores de silicio, se garantiza con tensión base emisor igual a 0, para los valores de esta tensión menores que una tensión B gamma, aproximadamente 0,6 voltios, tanto la corriente de base como la de colector, tendrán valores cercanos a 0. Si la tensión base emisor supera este valor B gamma, el transistor está en conducción, y la corriente de colector es distinta de 0. Nuevamente tenemos 2 zonas de funcionamiento posibles. Si la tensión colector-emisor es mayor o igual que la tensión base-emisor, el transistor se encuentra funcionando en la zona activa. En esta zona, el valor de la corriente de colector es función de la corriente de base a través de la constante beta. Si la tensión colector-emisor es menor que la tensión base-emisor, el transistor se encuentra funcionando en la zona de saturación. En esta zona, el transistor se comporta como una fuente de tensión, ubicada entre colector y emisor, de un valor de aproximadamente 0,2 voltios. Para lograr el efecto de amplificación deseado, debemos asegurarnos que el transistor funcione en la zona activa. Trazaremos para este nuevo ejemplo la característica de transferencia, que relaciona las tensiones de entrada y salida. Para los valores de tensión de entrada entre 0 y B gamma, la corriente de colector es aproximadamente 0, y por lo tanto la tensión de salida se mantendrá igual a BCC. A partir de allí, punto A medida que vamos aumentando el valor de la tensión de entrada, la corriente del colector se irá incrementando, y el valor de la tensión de salida irá disminuyendo, puntos B, A, E. En el inicio de esta curva,
el transistor funcionará en la zona activa, ya que se cumple la condición, tensión colector-emisor, mayor que tensión base-emisor. El valor de la corriente será función exclusivamente del valor de la tensión de entrada, de acuerdo a la expresión correspondiente a esa zona de trabajo. Al llegar al valor de tensión de entrada B asterisco, el dispositivo sale de zona activa, y pasa a la zona de saturación, estabilizándose el valor de la tensión de salida, aproximadamente en 0,2 voltios. Nuevamente, si le damos a la componente de continua de la tensión de entrada el valor B y Q, estaremos ubicando el punto de trabajo del circuito en el punto C. La señal de entrada montada en esa componente de continua, se verá amplificada en la salida. Este amplificador también corresponde a la clase A. Tal como se vio en el caso del transistor MOS, el punto de trabajo debe ubicarse lejos de los extremos de la zona activa, para evitar el recorte de la señal de salida. Una buena elección sería mantenerse dentro del entorno delimitado por los puntos B y D. Para que el amplificador resulte funcional, el punto de trabajo del circuito debe cumplir ciertas condiciones. Se deben minimizar los efectos de la dispersión de parámetros, inevitable en los semiconductores. Su ubicación debe tener la menor dependencia posible con la temperatura. Debe fijarse allí donde la disipación de potencia sea la mínima que permita el funcionamiento. Debe ser compatible con la excursión de salida deseada. El proceso de fijación del punto de trabajo de un transistor, mediante un circuito externo, recibe el nombre de polarización.